El ambiente electrizante de la ciudad de Nueva York se disolvió instantáneamente en un campo de batalla. Fue Juan Soto quien lanzó la bomba. Cal Raleigh superó a Shohei Ohtani y Aaron Judge. Esta declaración explosiva desgarró la atmósfera de celebración en la gala de premios, poniendo inmediatamente a los Dodgers y a las leyendas del juego en pie de guerra. Esa noche, una verdad inesperada, capaz de sacudir los cimientos de la valoración en la MLB, sería expuesta por Edwin Díaz. Bienvenidos a MLB Soccer Central, donde profundizamos en la agitada realidad de la Major League Baseball, con datos y pasión. Shedar, la cena de premios al jugador más valioso, organizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de América en Nueva York, trascendió la mera entrega de galardones. Se convirtió en un punto de inflexión que simbolizó la metamorfosis de los valores dentro de la MLB moderna. Shohei Ohtani, acompañado por su esposa, caminó por la alfombra roja y su aplomo acaparó toda la atención. Su discurso, pronunciado en inglés fluido y sereno sin depender de notas, fue un ejercicio de humildad. No contenía elementos de autopromoción o jactancia personal. Era un testimonio sincero de gratitud hacia quienes lo habían apoyado y un profundo respeto por el deporte. Su calma consolidó una realidad. La figura del jugador bidireccional, una vez vista como una anomalía histórica, ya no es la excepción, sino el nuevo estándar en el béisbol. Ohtani ha trascendido las estadísticas. Su presencia es ahora un tema que debe analizarse dentro del contexto histórico de la MLB. Pero a la par que esta silenciosa admiración envolvía el salón, el resultado de otra categoría encendía la mecha de la controversia. El jugador más valioso de la Liga Americana fue Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. Judge pareció un ganador indiscutible, habiendo demostrado un dominio abrumador en las principales categorías ofensivas. Sin embargo, la sombra de Cal Raleigh, el receptor de los Marineros de Seattle, se cernía sobre el galardonado. Raleigh, jugando una posición de alta exigencia física como la de receptor, había logrado una temporada histórica, impulsando una cifra sin precedentes de 60 jonrones y rompiendo múltiples récords de la franquicia como bateador ambidiestro. Su poder puro, su impacto estadístico, rivalizaba con los 62 cuadrangulares de Judge. No obstante, al considerar la escasez de producción en su posición, la pregunta que resonó fue: ¿quién merecía realmente ser valorado por su impacto integral? La temporada de Raleigh confrontó el núcleo del debate del MVP moderno: priorizar el rendimiento ofensivo absoluto o ponderar la corrección por posición y la contribución general al equipo. Shedar. Este delicado equilibrio fue roto por una declaración explosiva e inusualmente directa de Juan Soto, un comentario que se convertiría en el catalizador de una de las mayores controversias de la liga. Soto no se anduvo con rodeos al hablar sobre el resultado del MVP de la Liga Americana. Declaró sin tapujos: para ser honesto, no creo en absoluto que Aaron Judge haya superado a Cal Raleigh. Sus palabras fueron mucho más que una simple opinión personal. Desafiaron abiertamente la legitimidad del resultado de la votación. Soto profundizó, argumentando que la selección del MVP no reflejó con precisión lo que realmente sucedió en el campo, y enfatizó que la votación debería haber considerado el impacto a lo largo de toda la temporada y el rigor de la posición de receptor, en lugar de solo los números superficiales o las percepciones. Y no se detuvo ahí. Soto criticó la actitud del propio galardonado, George. Si tienes ese trofeo en tus manos, deberías decir algo. Honestamente, si no lo haces, no es agradable para quienes estamos mirando. Esta crítica expandió la discusión más allá de una mera comparación de estadísticas, llevándola al terreno de la actitud y el profesionalismo. ¿Cómo se debe aceptar y portar el honor del MVP?
La polémica escaló un nivel más, cruzando una línea que muchos consideraron infranqueable. Soto continuó. Cal Raleigh conectó 60 jonrones y tuvo una temporada histórica como receptor de los Marineros de Seattle. Eso solo lo hace especial. Pero francamente, se puede decir que superó incluso a Shohei Ohtani. Con esta aseveración, el debate interno de la Liga Americana se transformó en una controversia que envolvió a toda la liga, arrastrando a Shohei Ohtani, la figura indiscutible que simboliza el béisbol moderno. Aunque Soto afirmó que solo estaba haciendo una comparación, el peso de sus palabras fue incalculable. La discusión había trascendido la evaluación de un solo jugador, transformándose en una colisión de valores que define una era. Ante el desafío directo de Soto, la primera voz en alzarse fue la leyenda de los Yankees y actual comentarista Alex Rodríguez, conocido como A-Rod. A-Rod rechazó rotundamente los argumentos de Soto, insistiendo en que la disparidad en el rendimiento ofensivo no podía ser compensada por argumentos aislados. Rodríguez señaló que invocar los 60 jonrones o la posición de receptor no era suficiente para revertir la brecha de rendimiento entre los candidatos. La razón era simple. Aaron Judge no solo tenía una ventaja en poder, sino que había demostrado un dominio abrumador en todas las métricas de bateo. De hecho, Judge ganó el título de bateo y lideró la liga tanto en porcentaje de envasado como en slugging. Eso es lo que yo llamo una verdadera triple corona, afirmó A-Rod con contundencia. Rodríguez defendió además el papel de la métrica WAR en la comparación de jugadores, destacando que su esencia radica en someter a jugadores de diferentes condiciones a un estándar de evaluación idéntico, después de aplicar los ajustes posicionales. Aunque el WAR no es perfecto, A-Rod lo consideró una medida mucho más fiable que la evaluación subjetiva y parcial, criticando implícitamente la excesiva carga emocional del argumento de Soto. Sin embargo, A-Rod concluyó con un mensaje de conciliación, afirmando que ambos jugadores tuvieron temporadas magníficas y merecieron el MVP. Su postura fue clara. Atacar al jugador elegido por la votación es inapropiado. Cualquier argumento debe dirigirse a los votantes. La discusión se intensificó cuando Edwin Díaz, recién incorporado a los Dodgers de Los Ángeles, intervino con palabras aún más fuertes. Díaz expresó su malestar ante la manera en que Soto estaba desviando la controversia del proceso de selección del MVP hacia una crítica personal contra Aaron Judge. Afirmó tajantemente: la decisión fue de los periodistas. Judge no compró votos ni manipuló el resultado. Para Díaz, la discusión debería centrarse en el sistema de evaluación y no en atacar la integridad o la postura del ganador. Las palabras de Díaz subieron de tono. ¿Qué derecho tiene alguien que ni siquiera fue invitado a ese evento para juzgar a un jugador que estuvo en el escenario? Shedar. Este comentario implicó que las declaraciones de Soto eran meras críticas desde la barrera, devolviendo la discusión a la posición y legitimidad del propio orador. Díaz sugirió que, dada la seriedad y la visibilidad del premio MVP, se debe un mínimo respeto al jugador que lo recibe. Luego, Díaz ahondó en las relaciones personales, citando el historial de provocaciones de Soto hacia Aaron Judge durante su tiempo en los Nacionales, y cómo Judge había mantenido la distancia. Díaz insinuó que los repetidos desplantes y el hecho de que su nombre ni siquiera fuera mencionado en público por Judge podrían ser el verdadero origen de este estallido crítico. Esto transformó la crítica de Soto de un simple debate de béisbol a un posible resentimiento personal acumulado. En medio de este fuego cruzado, Mookie Betts emergió con una postura equilibrada, pero con líneas rojas muy claras. Betts reconoció que tanto Judge como Raleigh tuvieron temporadas dignas del MVP y que el resultado ya dictado debe ser respetado.
Su actitud fue sobria y no incitó al conflicto, pero exudaba una firme convicción de que los hechos debían ser declarados. Sin embargo, cuando Soto afirmó que Carl Rayleigh había superado a Shohei Ohtani, Betts alzó la voz de manera inequívoca. Betts señaló el peligro de reducir la valoración a simples recuentos de jonrones o a un impacto temporal. Argumentó que el valor real de Ohtani se manifestaba en su impacto integral. Si miras lo que Ohtani aportó a los Dodgers, queda claro cuán irreal es esa comparación. Betts destacó la presencia de Ohtani para revitalizar al equipo en momentos de racha perdedora, su desempeño en la postemporada bajo presión extrema y su influencia general que condujo a la eventual conquista de la Serie Mundial. Las palabras de Betts elevaron el debate a otra dimensión. Para él, Shohei Ohtani ya no era un sujeto de comparación de superioridad o inferioridad con un jugador específico. Era una figura que debía ser evaluada en un contexto histórico. Si alguien va a argumentar que alguien supera a Ohtani, el estándar debe ser Babe Ruth, declaró Betts, enfocando la atención no en las tablas de rendimiento de la temporada, sino en más de 100 años de historia de la MLB. En esta etapa, la narrativa en los principales medios de comunicación estadounidenses comenzó a converger. Numerosos periódicos nacionales, medios deportivos especializados y sitios de análisis mostraron comprensión por las posturas de Mookie Betts y Edwin Díaz, clasificando la controversia no como una simple comparación de estadísticas, sino como un problema de valores. Analizaron detalladamente no solo los números superficiales como jonrones o promedio de bateo, sino el impacto en el equipo a lo largo de la temporada, la presencia en el camerino y la conducta bajo una presión extrema. Shedar. El impacto total de Shohei Ohtani fue el punto focal de la mayoría de los análisis. Se examinó su rareza como jugador con doble rol, su papel como figura simbólica en la recuperación de los Dodgers en las dificultades, su concentración y capacidad decisiva en la postemporada, y su impacto comercial, que abarcó la taquilla, las retransmisiones y los patrocinios. Múltiples medios concluyeron que el valor de Ohtani ya ha superado el marco de los jonrones. Es uno de los pilares que sustentan la propia MLB, cuestionando las premisas de la comparación. Por el contrario, la evaluación de Juan Soto se volvió rápidamente más severa. Muchos artículos calificaron sus comentarios como impulsados por la emoción, señalando que, incluso si su planteamiento era válido, la elección de sus palabras había mermado la calidad del debate. Shedar. Los expertos se extendió la opinión de que sus declaraciones se desviaron del análisis puro del béisbol, introduciendo sentimientos personales y antiguas rencillas en la esfera pública, lo que transformó una discusión constructiva en una confrontación polarizada. Así, la opinión pública se fue decantando no por el volumen de la voz, sino por el peso de los hechos y el contexto acumulado. Lo que esta serie de controversias demostró, al final, no fue una simple búsqueda del MVP más merecedor. Más bien, fue un espejo que puso de relieve qué criterios de valor está utilizando la MLB moderna para evaluar a sus jugadores y en qué dirección se dirige el deporte. Aaron Judge encarnó el ideal del poder y la perfección ofensiva. Cal Rayleigh desafió los métodos de evaluación tradicionales con una temporada histórica desde la posición de receptor. Y Shohei Ohtani se erigió en una dimensión totalmente distinta, haciendo que la propia comparación se volviera irrelevante a través de su impacto en el juego, el equipo y la liga entera. La intensidad del debate no se debió a una división en la evaluación. Fue porque existieron simultáneamente múltiples valores de excelencia innegable.
Si la MLB del pasado se contentaba con una estadística sobresaliente para resolver la cuestión, ahora se exige la consideración simultánea de los números, el rol, el contexto, la influencia en el equipo e incluso la continuidad histórica. Es la prueba de que el béisbol vive una era de extrema riqueza. Los estándares están cambiando, las convenciones se actualizan, y cada temporada se convierte en un ejercicio para redefinir la grandeza. El hecho de que jugadores que simbolizan la era de maneras tan diferentes coexistan en el centro de la escena es la mayor atracción de la MLB actual y el significado más importante que deja esta polémica. Cheddar, de premios del BBWAA, no fue solo una entrega de galardones, fue la noche que simbolizó el punto de inflexión en los valores de la MLB, y la mecha que encendió esta controversia fue la declaración extraordinariamente directa de Juan Soto. Él afirmó que, honestamente, no creo que Aaron Judge haya superado a Cal Raleigh, cuestionando la validez del voto. Insistió en que la selección del MVP no reflejó con exactitud lo sucedido en el campo, y que se debería haber considerado el impacto total en lugar de solo los números. Sus comentarios escalaron aún más al criticar a George, declarando que si sostenía el trofeo, debería decir algo, llevando la discusión al plano emocional de la actitud y el respeto por el honor. Finalmente, cruzó la línea al declarar que Raleigh, con sus 60 jonrones como receptor histórico, podría decirse que superó incluso a Shohei Ohtani, haciendo estallar el debate y arrastrando al jugador más emblemático del béisbol moderno. En respuesta, la leyenda Alex Rodríguez rechazó la postura de Soto, defendiendo que la diferencia en las estadísticas ofensivas no podía ser compensada por argumentos puntuales, y que el dominio de Judge lo hacía merecedor de una verdadera triple corona, al tiempo que defendía la validez de las métricas avanzadas, como el WAR. Por su parte, Edwin Díaz de los Dodgers mostró su profundo desacuerdo con la manipulación del argumento de Soto, que viraba hacia una crítica personal a Judge, y sugirió que la crítica se debía a un historial de rencillas personales y desplantes pasados, más que a un análisis deportivo puro. Pero fue Mookie Betts quien definió el rumbo de la conversación. Aunque reconoció la grandeza de Judge y Raleigh, discrepó categóricamente con la afirmación de Soto de que Raleigh superó a Ohtani. Cheddar destacó el valor integral de Ohtani, su capacidad para levantar al equipo y su fuerza en la postemporada, que condujo a la conquista de la Serie Mundial. Betts elevó la barra de la comparación, estableciendo que Ohtani ya no es comparable con jugadores específicos. Si alguien argumenta que alguien supera a Ohtani, el estándar debe ser Babe Ruth, sentenció, dirigiendo la atención no a las estadísticas de la temporada, sino a la historia misma de la MLB. A partir de este punto, la prensa estadounidense convergió en el reconocimiento de la tesis de Betts y Díaz. El valor de Ohtani ha trascendido los marcos de las estadísticas superficiales y se ha convertido en un pilar de la liga. La mayoría de los análisis tacharon los comentarios de Soto como emocionales, que desviaron una discusión potencialmente constructiva hacia una confrontación personal. La conclusión final de esta serie de controversias no fue quién merecía el MVP, sino la demostración de que la MLB vive una época de valores en colisión, donde la excelencia coexiste en múltiples dimensiones. Judge, el poder; Raleigh, el desafío a la norma; y Ohtani, la trascendencia. La intensidad del debate es, en última instancia, la prueba de cuán rica es la era actual del béisbol.